Muy buenas noches a todos. Mi nombre es John Jairo Pérez y tengo el privilegio y el honor de ser su anfitrión para este espacio. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se conectan de las diferentes ciudades del territorio nacional de nuestro país Colombia, así como a cada una de las personas que sé que están conectadas en los diferentes países a lo largo de América. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar este espacio haciendo dos recomendaciones supremamente importantes para todos para el buen desarrollo de este espacio. El primero de ellos es invitarte, si es posible, a que enciendas tu cámara. Es muy importante para nosotros tener un contacto visual contigo y saber de que estás recibiendo la información que te estamos dando en esta noche. Asimismo, te va a dar la oportunidad de que te ubiques en un muy buen espacio y puedas prestar toda la atención a esta información. Y la segunda de ellas es hacerte una invitación al buen uso de este chat. Vas a poder escuchar este chat, vas a poder utilizar el chat a lo largo de este espacio, pero te vamos a pedir que por favor lo hagas haciendo preguntas directamente sobre lo que vamos a tratar en este día. Como lo pueden y como se lo promovieron el día de hoy, vamos a hablar sobre cómo cuidar y cómo conocer nuestro sistema urinario. Y para eso hemos tenido el día de hoy un invitado supremamente especial. Se trata del doctor Luis Fernando Moreno. Él es especialista en medicina interna y nefrología. Es una persona que tiene todo el conocimiento del tema, siendo director dentro de esta área en diferentes clínicas. También tiene especialización como coordinador a aquellas personas que desafortunadamente han sufrido por problemas de diálisis y también ha tenido la oportunidad de trabajar dentro del control a personas con problemas de diabetes e hipertensión. Él en este momento se encuentra ubicado en la ciudad de New Jersey, en los Estados Unidos, y ha tenido la gentileza de acompañarnos en este espacio y transmitirnos toda la información pertinente de cómo cuidar nuestro sistema renal. Sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Fernando Moreno. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por su tiempo y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación y espero que esta charla sea muy útil por la información que vamos a dar y la disfruten junto con su taza de café que tienen al lado. Así es. Muy bien, me dicen si se ve la presentación. Perfecto, está perfecto, doctor. Correcto, muy bien. Entonces, como el título lo dice, vamos en este espacio a conocer cómo es nuestro sistema urinario y cómo podemos cuidar de él. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo tenemos que saber cuál es nuestro sistema urinario. El sistema urinario lo vamos a dividir en dos partes, que son dos partes muy grandes y generales para que sepamos cuando hablamos de cada una de ellas. Lo vamos a dividir en el sistema de las vías urinarias altas y las vías urinarias bajas. Como podemos mirar en la diapositiva, las vías urinarias altas corresponden a los riñones y los ureteres, siendo los riñones en donde se dan una cantidad de procesos que vamos a revisar y siendo los ureteres la vía de conducción de la orina que se forma en los riñones para que llegue a la vejiga. Y las vías urinarias bajas estarían entonces conformadas por la vejiga y por la uretra. Es importante diferenciar porque pueden haber ciertas enfermedades o complicaciones que son diferentes en ambas partes del sistema urinario y esto nos hace comprender mucho más fácil cómo entender y cómo tratarlas. Si hablamos de las vías urinarias altas, tenemos que detenernos en los riñones. Los riñones son dos órganos fundamentales que se encuentran en número de 2 en nuestro cuerpo y que tienen muchísimas funciones. De esas funciones he extractado estas que son las más importantes porque hay muchas otras también en las cuales intervienen los riñones. Los riñones se encargan de la remoción de productos de desecho. Esos productos de desecho son todos los restos que quedan después de los alimentos que nosotros consumimos, los utilizamos, los metabolizamos y como en cualquier proceso, como en una fábrica donde hay productos, siempre sale el producto terminal que se utiliza, pero siempre van a haber desechos y esos desechos hay que eliminarlos. Los riñones se encargan de eliminar esos desechos por medio de la orina. La orina no es sino agua con desechos que se producen en el cuerpo. El riñón se encarga de remover el exceso de líquido. Es muy importante porque sirve como un filtro. Si hay mucho líquido en el cuerpo, se elimina por los riñones.
Si hay poco líquido en el cuerpo, los riñones intentan retener un poco ese líquido que se necesita, pero cuando se retiene en exceso, porque los riñones no funcionan bien, es cuando nosotros vemos las hinchazones que se presentan en diferentes partes del cuerpo. Luego, el principal órgano que se encarga de equilibrar y balancear la cantidad de líquido en el cuerpo son los riñones. Se encarga de balancear o del balance y equilibrio de los minerales y químicos. Estamos hablando de muchas sustancias, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio. Estamos hablando de los ácidos, de las bases en el cuerpo. O sea que todas esas sustancias van a pasar por los riñones y son esas sustancias las que en algún momento, por exceso o por déficit de las mismas, pueden causar enfermedades y muchos síntomas que son atribuidos a una alteración en la función de los riñones. Los riñones también son una parte fundamental en el control de la presión arterial, porque como ya lo mencioné, se encarga de controlar el exceso de líquido en el cuerpo. Cuando hay mucho líquido en el cuerpo, la presión tiende a estar muy elevada. Y también se producen ciertas sustancias en los riñones que pueden hacer que la presión suba o baje dependiendo de qué se necesita en ese momento. Luego, la presión arterial y los riñones van siempre de la mano. Los riñones tienen mucho que ver en la producción de glóbulos rojos. Ahora, no es que se produzcan glóbulos rojos en los riñones, sino que en los riñones se produce una hormona importante que de pronto han escuchado ustedes y se llama eritropoyetina. La eritropoyetina que se produce en los riñones viaja hasta la médula ósea, donde se producen todas las células sanguíneas, y esa eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces es fundamental en la fabricación de glóbulos rojos esa eritropoyetina que se produce en riñones sanos. Y los riñones también ayudan a mantener los huesos sanos. ¿Y cómo es eso? Gracias al metabolismo que tiene que ver con el calcio. Los riñones son muy importantes en hacer que el calcio se absorba, se acumule en los huesos, que es donde debe estar para que los huesos estén bien calcificados. De lo contrario, los huesos descalcificados traen problemas como las fracturas y por eso los riñones también tienen un papel muy importante en evitar este tipo de patologías. Entonces, si retomamos entonces nuevamente la división que habíamos hecho del sistema urinario, vamos a hablar entonces de las vías urinarias altas, fundamentalmente de las enfermedades que afectan los riñones. Entonces, vamos a tratar vamos a mencionar estas enfermedades con algunas características cortas y especiales para que podamos diferenciarlas y saber cómo se pueden tratar. Dentro de las enfermedades de los riñones tenemos las infecciones, que son de las más frecuentes. Cuando hablamos de infección de los riñones, hablamos de pielonefritis. Estas infecciones en los riñones, llamadas pielonefritis, se presentan generalmente por bacterias. Son unos microorganismos que llegan hasta los riñones y producen la infección. Esto puede causar mucho malestar, fiebre, escalofríos y en ocasiones también puede ocasionar algo de dolor en la parte posterior en la espalda. No necesariamente indica que el dolor es que estén afectados los riñones. En este caso, el dolor es porque se encuentran afectadas estructuras adyacentes a los riñones, porque hay un mito muy importante que debemos tenerlo en cuenta, y es que los riñones no duelen. O sea, los riñones no duelen. Cuando uno le duele la espalda, lo primero que dice, me duelen los riñones. Cuando uno tiene cualquier problema en la parte posterior en la columna, dice, deben ser los riñones. Resulta que no. Hay muchas estructuras que causan dolor allí. Generalmente un dolor en esa parte de la espalda puede ser por la columna, los discos de la columna vertebral, pueden ser ligamentos, músculos, tendones, pero no los riñones. Solamente en casos muy particulares como en una pielonefritis en la cual se inflama tanto el riñón que inflama tejidos adyacentes como los músculos, los tendones o los ligamentos, es cuando aparece el dolor. Entonces siempre que hay un dolor en esa parte de la espalda, tenemos que pensar en la parte mecánica de la columna primero y de último pensar en que sean los riñones. Estas pielonefritis generalmente necesitan un manejo agresivo con antibióticos, pero también se pueden utilizar otros tratamientos que van a ayudar a mejorar los síntomas y van a combatir la infección, como lo vamos a ver más adelante. En los riñones también se pueden formar cálculos. ¿Qué son los cálculos? Es la formación de piedras en los riñones. ¿Y por qué se forman esas piedras en los riñones? Generalmente porque hay un desequilibrio entre la cantidad de líquido y sustancias y minerales, especialmente el calcio, que se forma en la orina.
orina muy concentrada, personas que toman muy poco líquido, va a predisponer a que se formen los cálculos. El problema de estos cálculos es que si son demasiado grandes se van a quedar atrancados en los riñones y pueden llevar incluso a una pérdida de la función completa del riñón si no se dan cuenta de que ellos existen en ese momento. Los cálculos en los riñones, si no son demasiado grandes, pueden salir solos, pero hay otros que en ocasiones es necesario sacarlos y en ocasiones hay que hacer operaciones para extraer los mismos. Esos cálculos en los riñones se pueden prevenir estando bien hidratado, tomando mucho líquido, especialmente cuando uno está expuesto a temperaturas extremas muy altas. Entonces, esa es una forma de poder hacer la prevención en la formación de cálculos en los riñones. Hay un mito importante aquí, y es que como los cálculos son de calcio, entonces no hay que tomar leche. En realidad, parte del tratamiento no es suspender la leche, no es suspender el calcio. ¿Por qué? Porque si uno suspende la leche o suspende el calcio, lo que va a suceder es que muy posiblemente vaya a descalcificarse y van a sufrir los huesos. Aquí lo que se requiere, más que suspender la leche o el calcio, es aumentar el consumo de agua, el consumo de líquidos, para que se puedan diluir todos estos minerales y se pueda evitar la formación de los cálculos. Hay otro tipo de enfermedades que afectan directamente el tejido del riñón como tal. Vemos un pequeño recuadro aquí en este corte de este riñón. En ese recuadrito hacia la derecha vemos que se encuentra la unidad fundamental de la función del riñón. Nosotros la llamamos nefrona. Hay una parte que ven aquí en rojo como un ovillo de capilares, que esos son los capilares que llevan la sangre y se filtra. Aquí se filtra toda la sangre y se forma la orina que va por estos conductos amarillos, que son unos túbulos. Y esos túbulos al final van a desembocar en otros que cada vez se van haciendo más grandes hasta que desembocan en los ureteres y allí es donde se va a transportar la orina. Ahora, en cada riñón más o menos tenemos 1.000.000 de estas unidades funcionales, 1.000.000. Y de estos túbulos que recolectan la orina, estos túbulos pequeñitos amarillos que se ven acá, más o menos hay 250 túbulos de esos que recolectan la orina de 4.000 nefronas. Entonces, es una gran cantidad. El problema es que con las enfermedades, todas estas estructuras se dañan. Y el riñón tiene una particularidad, es un tejido que no se regenera. O sea, unidad que se pierde, unidad que no se repone. Y así entonces, si uno tiene infecciones o tiene estas glomerulonefritis, que son el nombre que le vamos a dar a las enfermedades propias del tejido renal, van a hacer que se pierdan miles y miles y miles de estas unidades, hasta el momento en que uno se quede sin ellas y posiblemente ya los riñones no vayan a funcionar como uno los necesita. Para ese tipo de glomerulonefritis hay de muchos tipos y hay muchos tipos de tratamientos generalmente que tienen que ver con el manejo de las defensas y con drogas que son especiales para cada una de ellas. Existen otras alteraciones que podemos ver en los riñones y es la formación de quistes. Así se pueden ver los quistes en la superficie de los riñones. Son quistes con los cuales uno puede nacer porque genéticamente está predeterminado. Hay genes que sufren ciertas mutaciones que dan lugar a la formación de quistes. Hay otros que se adquieren durante la vida. En general, todos podemos tener 1, 2, 3 quistes durante la vida. O si se han presentado otro tipo de enfermedades como las que mencionamos antes, puede hacer que se facilite la formación de quistes. ¿Estos quistes qué son? Los tubulitos pequeñitos que vimos allí dentro de los riñones se dilatan y se llenan de agua. Esos son los quistes. El problema es que si son esos túbulos que sirven para conducir la orina, si se van dañando, entonces cada vez va a haber menos túbulos para poder hacer los intercambios y la recolección de orina y hacer que se presente una función renal normal. Entonces todo ese tejido renal normal se va a reemplazar por estos quistes, hasta que llegue el momento en que en ocasiones se pierde tanto tejido que ya la función renal está completamente perdida y la persona tiene que someterse a un trasplante renal o someterse a la realización de diálisis. Entonces, esta es la enfermedad quística como lo vemos en esta fotografía. Y dos enfermedades importantes que también tenemos en los riñones y que tenemos que tratar y que seguramente las hemos escuchado. Se refiere a la insuficiencia renal, la que nosotros dividimos en dos grupos muy importantes, que es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda es la falla del riñón que se puede presentar
en días o semanas. O sea, de un momento a otro estos riñones dejaron de funcionar. ¿Y por qué dejan de funcionar los riñones? Porque no les llega una adecuada cantidad de sangre, porque no hay una adecuada cantidad de líquido que en el cuerpo, especialmente cuando hay altas temperaturas, o cuando hay deshidrataciones, cuando hay vómitos, diarreas y no se repone el líquido. Entonces no le llega el aporte de líquido y sangre a los riñones y los riñones necesitan eso para funcionar. O sea, se puede decir, el combustible de los riñones es el agua, es el líquido. Entonces la falta de líquido hace que fallen los riñones. Hay enfermedades que afectan directamente el tejido renal, como ya mencioné, las glomerulonefritis. Hay otras causas como medicamentos. Hablemos, por ejemplo, de los antiinflamatorios en forma general, algunos de ellos como el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketorolaco, o sea, muchos medicamentos antiinflamatorios que en ocasiones se abusa de ellos para el manejo del dolor y van a causar daño a nivel de los riñones. Hay muchas personas que han perdido los riñones por abuso de estas sustancias. Y hay otra forma en la cual también los riñones pueden dejar de funcionar y es cuando se obstruyen, cuando se tapan. Por ejemplo, un cálculo que se desprendió del riñón, bajó por el ureter y se atrancó y se quedó allí. Entonces eso hace que se tape la vía de la salida de la orina. Eso va a hacer que se aumente la presión hacia la parte retrógrada o hacia atrás en los riñones y eso va a hacer que los riñones no funcionen. Entonces hay varias formas en las cuales nosotros vamos a llegar a una insuficiencia renal aguda. La característica de esta enfermedad es que si se soluciona, la entidad o la patología que la produce, muy seguramente es reversible y se recupera la función. Esa es la característica y por eso se llama aguda. En algunas ocasiones es necesario realizar diálisis de forma transitoria mientras se recupera la función renal y ya el paciente sale de la diálisis. En otras ocasiones puede ser que no haya mejoría y puede avanzar al siguiente estado, que sería entonces ya la insuficiencia renal crónica. ¿Y qué es la insuficiencia renal crónica? Es el daño progresivo y permanente, ya no es reversible, sino que es irreversible, en el cual vamos a mirar que los riñones no van a funcionar, no van a hacer ninguna de las funciones que mencionamos al principio. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Que vamos a tener todo el problema de la alteración en los minerales, la alteración en los ácidos, el problema del control de los líquidos. Vamos a tener el problema de que no se produce la eritropoyetina y entonces no van a haber glóbulos rojos y va a haber anemia. Vamos a tener el problema de que no se va a conservar el calcio en los huesos y entonces va a haber el problema de osteoporosis y las fracturas. Todo esto lleva entonces a un problema que es grave no solamente en los riñones como tal, sino en otros sistemas del cuerpo. Esta insuficiencia renal crónica, si sigue progresando, como se mira allí en la fotografía, se va disminuyendo y se va diluyendo esa función hasta que prácticamente ya no se reconoce la presencia del riñón y es prácticamente así como se ven. Los riñones se van volviendo pequeños, se van encogiendo, se van cicatrizando. Es como decir que un riñón se volvió una cicatriz y una cicatriz obviamente no funciona. En ese caso, cuando llega la insuficiencia renal en estado terminal, es cuando tenemos que hablar de un protocolo de trasplante renal o de diálisis. Mientras tanto, se logra conseguir un donante para el trasplante. Ahora, volviendo a nuestra división inicial de las vías urinarias, vamos a hablar de las vías urinarias bajas. En las vías urinarias bajas, entonces, ya habíamos mencionado nosotros que allí distinguimos a la vejiga y a la uretra. ¿Y qué enfermedades puede afectar la vejiga y la uretra? También las infecciones. ¿Qué infecciones se presentan allí? Si es de la vejiga, la llamamos cistitis. Si es de la uretra, es uretritis. La cistitis tiene unos síntomas que son clásicos. Muchas personas pues la han presentado y la reconocen. Es característico que se presente ese ardor, ese dolor para orinar. La sensación de urgencia urinaria significa que uno tiene unas ganas inminentes de ir al baño para poder evacuar. Y que cuando termina, siente necesidad de nuevamente volver y hacer por poquitos de orina. Entonces, en eso estamos hablando de cistitis. En ocasiones se acompaña con un dolor que describen como un dolor bajito, ¿cierto? Hacia la parte de abajo del abdomen, que nos puede configurar el cuadro de cistitis. Esto tiene un manejo, ¿cierto?, médico que necesita inicio de antibióticos.
Generalmente, antes del inicio uno toma unos exámenes de sangre, de orina y un cultivo de la orina para poder identificar cuál es la bacteria y poder escoger cuál es el mejor antibiótico para poder tratar la infección. En ocasiones, cuando son primeros episodios, uno utiliza el antibiótico, obviamente, bajo la supervisión médica, intentando cubrir la mayor cantidad de bacterias que puedan causar la infección. Pero también es importante tener en cuenta que se debe consumir mucho líquido para que se haga un barrido mecánico de esas bacterias que se encuentran allí, tanto en la vejiga como en la uretra. Ahora, también es posible, así como hablamos de la presencia de cálculos en los riñones, que esos cálculos se desprendan y lleguen hasta la vejiga, o que en ocasiones se retenga la orina en la vejiga y se formen los cálculos allí de una vez. Cuando esos cálculos llegan allí, pueden tener un tamaño tan grande que no pueden salir. En ese caso toca también hacer una cirugía para poder sacar los cálculos. Esos cálculos generalmente van a tener la misma composición de los cálculos cuando se forman en los riñones, que generalmente son de oxalato de calcio, generalmente. Y la forma de poder prevenirlos es, como les había mencionado, tomando mucho líquido para que esto sirva para disminuir la concentración de los minerales en la orina. Hablando también de la vía urinaria baja, tenemos que mencionar la próstata. La próstata, ¿cierto?, que se encuentra allí en la parte izquierda del dibujo. Normalmente ella tiene una función de producir secreciones, pero en ocasiones y después de los 50 años en los hombres generalmente va a haber un crecimiento del tejido prostático y se puede aumentar y crecer y presentarse como en la forma que se ve en el lado derecho del dibujo. ¿Esto qué va a causar? Va a causar problemas de retención urinaria porque no puede salir la orina, va a predisponer a infecciones porque cuando la orina está estancada van a haber infecciones, va a producir también esa obstrucción que a la larga puede dañar la función de los riñones. Y todo esto va a traer entonces problemas en todos los sistemas como habíamos mencionado. Para el manejo de la patología prostática, siempre recurrimos a un urólogo, quien inicialmente puede hacer un manejo médico evitando que se aumente el tamaño o el crecimiento de la próstata cuando se detecta en etapas iniciales, pero cuando ya es demasiado grande, generalmente el tratamiento es cirugía para hacer la extirpación de la próstata. Hay algo también que se puede presentar en las vías urinarias bajas y es la incontinencia. La incontinencia es esa sensación de que la orina se sale sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Especialmente se presenta en mujeres después que han tenido varios partos, lo cual hace que haya una relajación muscular en el piso pélvico. Entonces, ¿qué pasa? Que la vejiga pierde su ubicación normal y todo el contenido, ¿cierto?, del abdomen está encima de la vejiga. Entonces, cualquier cantidad de líquido que entre inmediatamente va a intentar salir, e incluso se puede salir con actividades, se puede decir, como toser, como estornudar, como hacer pequeños esfuerzos. Esa es la incontinencia. Generalmente, para el manejo de la incontinencia, también nos ayuda el urólogo y en ocasiones hay que llevar a realización de cirugías. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cuidar de estos riñones y cómo hacemos para cuidar de las vías urinarias? Entonces, debemos mantener un nivel adecuado de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque la diabetes y niveles elevados de azúcar en la sangre es de las primeras causas de daño renal. Entonces tenemos que cuidar el azúcar. Tenemos que chequear la presión arterial. La presión arterial y el azúcar son dos de las enfermedades que llamamos precursoras de daño renal. Donde hay diabetes, donde hay hipertensión, generalmente hay daño renal. Entonces tenemos que cuidar estas dos cosas. Hay que chequear la presión arterial. Hay personas que nunca en la vida se han tomado la presión arterial, llegan con daño renal y resulta que la presión había dañado los riñones y seguramente se había podido prevenir si se hubiera detectado años atrás. Es importante llevar una alimentación saludable. O sea, no puede uno sencillamente decir yo como todo lo que quiera y me tomo las pastas porque eso me va a mí a controlar, porque en realidad no es así. Tiene que tener una alimentación saludable con una cantidad de carbohidratos y proteínas en sus debidas proporciones, evitando las grasas, comiendo los vegetales, las frutas y tomando mucho líquido. Entonces, en general, debe llevarse una alimentación saludable. Se debe evitar el sobrepeso. Es importante tener en cuenta esto porque los riñones fueron diseñados para funcionar para un determinado peso. Si usted pesa
30 o 40 kilos de más, pues los riñones van a tener que funcionar el doble o el triple y muy posiblemente esas unidades funcionales se van a gastar antes de tiempo y puede llevar a problemas de enfermedad renal. Es importante mantener una ingesta de líquidos adecuada. Ya dijimos, el combustible para que funcionen los riñones es el líquido. Si no hay líquido, los riñones no van a funcionar. Entonces debe mantenerse uno hidratado y si el clima es muy caluroso, se debe tomar más líquidos aún y si hace ejercicio, tomar líquido antes, durante y después del ejercicio. No fumar es importante. El fumar no solamente conlleva a un aumento en el riesgo de cáncer en diversas partes del cuerpo, sino que también causa una alteración en la circulación de muchas partes del cuerpo, incluyendo los riñones. Si uno fuma, se alteran las arterias que llevan la sangre a los riñones y esa es una causa también de enfermedad renal vascular. No hay que automedicarse. Es importante tener en cuenta que hay muchos medicamentos, como ya los mencionados, como los antiinflamatorios que yo les comentaba, y ciertos tipos de antibióticos que pueden afectar los riñones. Entonces, siempre que se va a tomar un antibiótico o se va a consumir algún medicamento, es mejor tener el conocimiento del médico, consultar y preguntar y siempre evitar automedicarse porque en ocasiones puede que la primera vez sirva, pero de ahí en adelante puede traer muchos efectos secundarios que a la larga pueden ser muy dañinos. Es importante llevar una vida activa. El sedentarismo aumenta el riesgo cardiovascular, el ejercicio mejora este riesgo y el ejercicio también va a mejorar el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, es bueno hacer ejercicio, ojalá en promedio 150 minutos a la semana, que es lo que se recomienda para una actividad física adecuada. Y realizar un chequeo anual de la función renal y el uroanálisis. No necesariamente en todas las personas. No es que todo el mundo tiene que salir y todos los años tiene que hacerse estos exámenes del riñón y hacerse el examen del uroanálisis, que también se llama parcial de orina, pero sí por lo menos en aquellas personas que tienen ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, si son hipertensos, si son diabéticos, si han tenido insuficiencia renal aguda y han estado hospitalizados o si necesitaron en algún momento diálisis, hay que estarse haciendo los chequeos, porque lo más importante siempre es prevenir y no esperar a que llegue la enfermedad. Ahora, ya conociendo cómo es nuestro sistema urinario, qué le puede suceder y cómo lo podemos defender, también tenemos otras alternativas y bastante importantes. Aquí tenemos que mencionar entonces a Ganoderma lucidum. Este es un hongo del cual se extraen muchos extractos que tienen muchos principios activos que van a ayudar al control de cierto grupo de enfermedades. Desde hace mucho tiempo, Ganoderma lucidum se ha estudiado en la aplicación medicinal de muchas enfermedades y se ha encontrado que sí tiene un lugar importante tanto en la prevención como en el tratamiento de efectos secundarios de la medicina tradicional. Resulta que llega el momento en el cual usted va al médico y le dice, doctor, siento esto, le dan el tratamiento, mejora, después vuelve otra vez porque le volvió a aparecer los síntomas y no mejoran y uno queda acorralado. Entonces ese es el momento en el cual uno tiene que buscar otro tipo de alternativas a la medicina tradicional occidental y posiblemente si uno puede tomar este tipo de opciones como es el Ganoderma lucidum con todos los beneficios que yo les voy a mencionar en estos momentos. Este hongo Ganoderma, en su forma natural como tal, no es comestible porque es muy amargo y además porque es muy duro, pero sí se ha logrado sacar el extracto de Ganoderma. Y ese extracto se ha logrado ubicar en diferentes formas para darle una mayor posibilidad de uso. Me refiero yo a que se ha podido combinar con café, con chocolate, se ha podido hacer crema dental, jabón, se han hecho varias cosas, se ha combinado con espirulina en cereal. Entonces eso ha permitido que se le dé una gran utilización, ¿cierto?, al Ganoderma, especialmente su extracto. ¿Qué contiene Ganoderma? O sea, en forma general, porque esto es bastante extenso, la parte química y bioquímica de lo que contiene Ganoderma, contiene polisacáridos, contiene esteroles, contiene triterpenos, que esos son los ácidos ganodéricos, tiene vitaminas como la riboflavina, como el ácido ascórbico, tiene aminoácidos que son los que sirven para formar las proteínas y tiene fibra.
tiene un 31% de humedad y 7.3% de proteínas, con un contenido muy bajito de glucosa y un contenido adecuado de metales y también minerales como el potasio, el magnesio, calcio y germanio. En general, se puede decir que es un producto que es bajo en calorías, rico en proteínas vegetales y que tiene además la fibra, vitaminas y minerales. Entonces suena muy bien como un complemento alimenticio que su nombre mismo pues lo dice, es muy completo. Tiene diferentes nombres, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar como hongo reishi o también lo van a encontrar como lin shi, que es el hongo de la inmortalidad, mencionado así en China. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque desde hace más de 2000 años en China es donde lo utilizaban mucho y era un producto que solamente estaba al alcance de los emperadores, solamente la realeza lo podía tomar. En este momento podemos decir que es poco el tiempo en el cual se encuentra en la medicina occidental y al cual nosotros tenemos el acceso. Entonces es algo muy importante porque nos vamos a beneficiar de todo lo que hace más de 2000 años se beneficiaban en Oriente. ¿Qué principios activos tienen? Entonces, los principios activos, los polisacáridos, ¿para qué me sirven? Para disminuir la absorción de la glucosa y también aporta unas cantidades pequeñas de energía. No producen caries y mejoran también el medio ambiente intestinal y renuevan las bacterias intestinales. Entonces, es un complemento importante para el tracto digestivo. También ayudan a mejorar y suprimir la diarrea, ayudan a estimular la absorción intestinal de minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, y también sirve como antioxidantes. Importante tener en cuenta que aparte de los polisacáridos hay muchos más antioxidantes que se encuentran en el extracto de Ganoderma. ¿Por qué es importante la presencia de antioxidantes? Porque esos antioxidantes van a combatir unas sustancias especiales que se llaman radicales libres. Estos radicales libres se producen en el metabolismo general del cuerpo y también se producen especialmente cuando hay enfermedades, cuando hay infecciones. Y esos radicales libres son los que van a matar las células del cuerpo. Entonces, si somos capaces nosotros de atacar esos radicales libres con los antioxidantes, entonces es un paso muy importante en el manejo de la infección y la enfermedad. Están los betaglucanos también, que son inmunomoduladores. Hay sustancias que son inmunosupresoras, hay sustancias inmunoestimuladoras, o sea, las inmunosupresoras es que bajan las defensas, inmunoestimuladoras que aumentan las defensas, pero están estos que son inmunomoduladores. Eso quiere decir que van a subir las defensas cuando están bajas y bajarlas cuando están altas. O sea, modulan la respuesta inmune. Eso es muy importante porque activan los mecanismos de inmunidad natural e inmunidad específica y le pueden servir al cuerpo para hacerle resistencia y dar la pelea a bacterias, a hongos, a parásitos y a virus. Estimulan también la hematopoiesis. Hematopoiesis significa la formación de sangre en el cuerpo, o sea, la formación de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Y tienen una propiedad anticoagulante y antitrombótica. Esta propiedad es importante tenerla en cuenta porque aquí entraríamos a tocar una cierta contraindicación relativa que se puede presentar cuando uno piensa tomar Ganoderma. Y es que de todas estas sustancias que contiene pueden tener estas características anticoagulantes y si la persona tiene alguna enfermedad por la cual esté tomando anticoagulantes, como por ejemplo heparina, o que esté tomando antitrombóticos como la aspirina, se debe tener cuidado porque posiblemente haya mayor riesgo de sangrado. No quiere decir que el solo hecho de tomar Ganoderma vaya a traerle problemas de sangrado, pero sí hay que tener cuidado, consultar con el médico y muy posiblemente haya necesidades de bajar la dosis del anticoagulante o del antitrombótico para poder tomar el Ganoderma. También se ha visto que estos betaglucanos pueden ayudar a que el organismo tenga resistencia contra químicos carcinogénicos. Carcinogénicos son aquellos que pueden llegar a desarrollar cáncer. Y pueden ayudar a reducir el colesterol también. Los triterpenoides son los que dan el sabor amargo al Ganoderma y tienen una acción antialérgica. Entonces ya hablamos que podemos aplicarlo en reacciones alérgicas, pacientes con asma, pacientes con rinitis alérgica, pacientes con alergias en la piel. Estos triterpenoides también tienen acción antihipertensiva, antiinflamatoria, citotóxica, que significa que matan células cancerígenas, hepatoprotectoras, o sea que protegen el hígado,
y también van a disminuir la cantidad de lípidos o grasas en el cuerpo. Se ha visto también que estos triterpenoides pueden tener cierto efecto sobre el virus del VIH, y hay estudios que demuestran también acción del extracto de Ganoderma lucidum contra virus del dengue, y también desde el año pasado se ha podido determinar que existe cierta actividad también contra el virus del COVID-19. En resumen, tenemos entonces todas este tipo de acciones que puede tener el extracto de Ganoderma. Hay actividades anticancerígena, antiinflamatoria, antienvejecimiento, inmunorreguladora, antioxidante, protectora del hígado. Hay acción hipoglicémica, o sea que baja el azúcar, acción antibacteriana, acción antiviral, acción antifúngica, significa contra hongos, acción para bajar el colesterol y también para inhibir la regeneración de vasos sanguíneos, hablando de tumores. Los tumores se alimentan de mucha sangre y vasos sanguíneos, y lo que haría aquí el Ganoderma es cortarle ese aporte de sangre al tumor para que se vuelva más pequeño, y así la quimioterapia o la radioterapia pueda funcionar mucho mejor. También tiene una actividad antifibrótica, o sea, evita formación de la fibrosis o cicatrices en donde no debería estar. Tiene actividad protectora contra el daño inducido por radiación, especialmente en los pacientes tratados con radioterapia. Tiene también una actividad atenuadora de los síntomas del tracto urinario, hablando de las infecciones urinarias que yo les mencionaba al principio. Los síntomas de las vías urinarias bajas y la sintomatología de la próstata pueden mejorar gracias al extracto de Ganoderma. Y la actividad antihipertensiva que habíamos mencionado, y también para evitar el insomnio. Todo eso lo podemos lograr con la toma de Ganoderma. Es importante tener en cuenta que no existe una dosis como tal, no hay una dosis tóxica como tal, como ya les había mencionado. Pero sí es importante también tener en cuenta que esto no es un medicamento milagroso, ni que usted puede dejar de lado los tratamientos para simplemente seguir tomándolo para el control de absolutamente todo. Es un tratamiento coadyuvante muy bueno, es un tratamiento que ayuda muchísimo, en especial a mejorar la calidad de vida de las personas que lo toman. Pero esto tiene un tiempo, tiene unas fases para uno poder observar la respuesta. O sea, eso no se da de la noche a la mañana. Por ejemplo, los primeros 30 días, que es una fase de exploración, es en la cual se empieza a reconocer cuáles son las fallas que existen en el cuerpo, cuáles son los desequilibrios que hay en ese momento. Después del mes y hasta los 8 meses hay una fase de limpieza y desintoxicación. En esa fase de limpieza y desintoxicación puede notar la persona ciertos cambios. Como el cuerpo está intentando eliminar todo lo que es tóxico, entonces puede aparecer cierta tos con flema, puede aparecer en ocasiones un poco de diarrea leve, o en ocasiones puede aparecer un brote en la piel, indicando que el cuerpo se está desintoxicando. Desde el primer mes y hasta los 12 meses podemos también ver la fase de regulación, que es cuando ya después de la desintoxicación se empieza a curar el cuerpo. Entonces empieza a equilibrar, va a lograr tener entonces el equilibrio que se necesita para el funcionamiento. Y a partir ya de los 2 años, muy seguramente, va a amplificarse más esta curación y esta regeneración, que es la etapa siguiente, haciendo que se mantengan los beneficios durante el tiempo que se tome el extracto de Ganoderma. Y bien, ¿cómo se puede empezar a utilizarlo? Por ejemplo, en casos en los cuales son agudos, que dice tengo muchos problemas intestinales, o estoy con insomnio, o tengo estos problemas de infecciones urinarias que son a repetición, tengo problemas en la próstata. ¿Cómo puedo comenzar? Hay una forma de iniciarlo que es como de ataque, utilizando cápsulas de Ganoderma, cápsulas de Excellium y cápsulas de Cordyceps, que también es un hongo que tiene muchísimos más antioxidantes que Ganoderma, y quedaría para una charla completa hablar de las bondades también de Cordyceps. Generalmente los 3 primeros días empieza a tomar 2 cápsulas de Ganoderma cada 12 horas, igual de Excellium y de Cordigol. Del cuarto a sexto día es de 3 cada 12 de Ganoderma, 3 cada 12 de Excellium y 2 cada 12 de Cordigol. Y del séptimo al noveno día se aumenta la dosis de Ganoderma y de Excellium a 4 cada 12. Y del día 10 en adelante ya sería solamente de a 2 cada 12 horas de cada uno. Esa es la forma de atacar, y posiblemente cada uno se acomodaría ya a la dosis según la respuesta que haya presentado.
y para que nosotros llevemos entonces esta información importantísima para la casa. Entonces, lo fundamental es mantener el equilibrio corporal. Ahora, el equilibrio no solamente está en la salud física, sino también en la salud mental. Uno tiene que estar también tranquilo, tener una buena dieta, hacer ejercicio, cuidarse en la comida. Esto es un todo. No se deben abandonar los tratamientos médicos, sino que tenemos que aprovechar los beneficios que nos trae el extracto de Ganoderma para que el tratamiento médico, que en ocasiones no es bien tolerado, se pueda tolerar. Hay muchos estudios que han demostrado que las personas que están en tratamiento para cáncer toleran mejor la quimioterapia y la radioterapia cuando toman el extracto de Ganoderma. Y son estudios que se han hecho eh, eh, durante mucho tiempo y de diferentes tipos de cánceres. Se debe llevar una vida sana en todas las esferas, como lo había mencionado, y obviamente debemos consumir Ganoderma lucidum. Eso es lo que yo quería comentarles esta noche acerca del sistema urinario, acerca de cómo nos puede apoyar Ganoderma. Me pueden contactar en M&M Bienestar en Instagram para ampliar información, y eso es lo que yo les quería comentar para esta noche. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando, por esta información tan importante para nosotros que muchas veces desconocemos o a veces queremos hacernos los sordos de que tener que cuidar nuestro cuerpo. Y hoy creo que ha sido supremamente clara toda la información que usted nos ha entregado desde su profesión y obviamente que nos deja una alerta a todos nosotros, como hemos venido cuidando nuestro sistema urinario, que muchas veces, nuevamente lo repito, lo dejamos como de segundo plano y es supremamente importante para todos, es vital para todos nosotros. Doctor, en este momento vamos a abrir espacio en nuestro chat para aquellas personas que tengan alguna duda o inquietud sobre el sistema urinario, sobre el tema que nos ha tratado hoy el doctor Moreno. Si es así, pueden hacerlo a través del chat, hacer la pregunta, nosotros recibimos esas preguntas. Doctor, quería preguntarle, aquí nos hablan, hay personas que en este momento están conectadas, que están dentro del proceso de diálisis o tienen este tipo de tratamiento. Ellos cómo se verían beneficiados en consumir nuestro producto y ojalá, pues si nos puede comentar un poco qué suele suceder en una persona dializada, cuál es el cambio de estas personas y cómo se ven beneficiados con el consumo del Ganoderma. Correcto. La persona que está en diálisis es porque ya el funcionamiento de los riñones no es lo suficiente para poder tener en equilibrio todas las funciones del cuerpo y para eliminar todos los desechos que diariamente se tienen que eliminar. El proceso de diálisis consiste en llevar la persona a un tratamiento en una máquina en la cual se saca la sangre del cuerpo, se pasa por un filtro especial en esa máquina y esa máquina que hace las veces de riñones le va a sacar toda esa cantidad de sustancias que se están acumulando y el exceso de agua, porque hay varias personas que están en diálisis que no orinan, entonces obviamente hay que sacar también el líquido. Ahora, es muy claro que en este caso Ganoderma no va a recuperar la función renal como tal. ¿Por qué? Porque los riñones ya están cicatrizados y obviamente ya es una enfermedad terminal, ya lo único que va a hacer que vuelva el cuerpo a ser el mismo de antes es un trasplante renal. Pero sí se ha observado que el utilizar el extracto de Ganoderma en estos pacientes puede mejorar la calidad de vida porque puede hacer que se mejore y se equilibre el balance de los minerales, de los electrolitos que, que, que normalmente los riñones son los que tienen que manejarlo. Y para estos pacientes entonces la calidad de vida es fundamental. El paciente en diálisis como tal eh, pierde calidad de vida. ¿Por qué? Primero, tiene que ir 3 veces a la semana a una unidad de diálisis, a sentarse 4 horas a que lo dialicen. Y segundo, la diálisis no le saca absolutamente todos los desechos del cuerpo. Entonces empieza a presentar el paciente a tener varios cambios corporales en la piel, va a empezar a volverse frágil, cada vez se va a deteriorar. Entonces, Ganoderma en estos casos puede ayudar al manejo de estos síntomas. O sea, puede ayudar a mejorar un poco de esa sarcopenia. Sarcopenia significa disminución de las proteínas en el cuerpo y como Ganoderma tiene proteínas puede ser un complemento proteínico de origen vegetal que puede ser importante. Puede ayudar a mejorar, como yo les menciono, la calidad de vida, les puede quitar esa sensación de debilidad, de angustia, de dificultad en ocasiones para caminar.
Entonces, sí puede ayudar. Obviamente que se debe consultar con su nefrólogo, que es su médico de cabecera, cuál es la mejor opción para el consumo de Ganoderma en estos casos, pero evidentemente sí tiene cabida en el tratamiento y puede ayudar muchísimo a estas personas con enfermedad renal terminal que se encuentran en tratamiento dialítico. Ok, muchas gracias. Doctor, aquí hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿cómo beneficia el Ganoderma lucidum a personas con filtración en el riñón que mantienen eritropoyetina baja y plaquetas elevadas? Eritropoyetina baja y plaquetas elevadas. Así es, así está la pregunta. Bueno, muy rara la pregunta. Ok. Bueno, ¿cómo se beneficia? Resulta que ya dijimos, ¿no es cierto?, que la eritropoyetina se produce en los riñones y que sirve para producir glóbulos rojos y evitar la anemia. Si los riñones se dañan, pues no hay eritropoyetina y muy seguramente va a haber anemia. El extracto de Ganoderma tiene sustancias que son hematopoyéticas. Esas sustancias hematopoyéticas van a ayudar a recuperar no solamente los glóbulos rojos, sino también los glóbulos blancos y también las plaquetas. Ahora, si ya estamos hablando de que hay plaquetas altas, es porque tenemos que pensar, ¿cierto?, en cierto tipo de enfermedad específico. Cuando ya hablamos de cierto tipo de enfermedad específico, ya tenemos que buscar el tratamiento para esa enfermedad. Pero si hablamos del paciente que se encuentra en diálisis como tal, si así tenga las plaquetas altas, muy seguramente no van a funcionar bien, porque esas plaquetas en el paciente que está en diálisis no funcionan bien. O sea que no es tanto allí el número, sino más bien la calidad de las plaquetas. Y sí podemos mejorar esa calidad con extracto de Ganoderma y podemos mejorar también la producción de glóbulos rojos y podemos hacer que se mejore, ¿cierto? Que se mejore esa anemia en los pacientes que están en diálisis. Perfecto, doctor. Hay una otra pregunta que nos hacen y nos hablan directamente sobre el Ganoderma. ¿Cómo puede ayudar a una persona a manejar el tema de cistitis? Y si nos puede Correcto. hablar algo sobre la cistitis para poder entender a todas las Sí, personas que no están familiarizadas, por favor. correcto. La cistitis se produce por la infección directamente en la vejiga por una bacteria. Son bacterias que generalmente ascienden, vienen de la uretra y llegan a la vejiga y allí se quedan, colonizan y causan la infección. ¿Qué va a suceder? Esa infección urinaria llamada cistitis va a hacer que usted tenga un dolor bajito en el abdomen, va a hacer que usted orine de a poquitos y como es una vejiga que está infectada, está irritada, va a hacer que con cualquier cantidad de orina que caiga allí, inmediatamente se mueva, haciendo que busque el baño y orinando de a poquitos. Entonces, orina de a poquitos y le duele y tiene dolor bajito. Eso es cistitis. Ahora, el manejo inicialmente, como yo les había comentado, es antibiótico. Se toman unos exámenes, especialmente un cultivo de la orina, para identificar cuál es la bacteria que está causando la infección, para hacer un tratamiento dirigido, pero sí se ha demostrado que extracto de Ganoderma puede ayudar a aliviar estos síntomas de la cistitis. O sea, esta sensación de urgencia de ir al baño, esa sensación del ardor, del dolor, de estar orinando de cada rato de a goticas, de a poquitos, se ha visto que puede disminuir con el Ganoderma. Entonces sería un tratamiento ideal, porque mientras el antibiótico empieza a actuar, usted maneja los síntomas y así no va a tener el paciente cierto tanto dolor y tantos problemas. Entonces es aquí donde podemos ver cómo se puede coadyuvar el manejo antibiótico con el manejo con Ganoderma para estos casos. Perfecto, doctor. Ya pues vamos cerrando este espacio y quisiera, doctor, ya para finalizar su participación y no entrar en más detalles porque ha sido supremamente clara esta charla, muy interesante. Quisiera darle espacio para que usted nos hiciera una última recomendación, teniendo en cuenta que a veces nos volvemos perezosos y esperamos ya para tomar acciones cuando ya el problema está causado. Entonces, desde su profesión y desde su experiencia, ¿qué consejo nos puede dar a todos ya para tomar y finalizar este espacio frente a cómo cuidar nuestro sistema urinario? ¿Qué recomendación nos puede hacer finalmente? Perfecto. Y esa es la mejor pregunta, ¿cierto?, para la noche, porque tenemos que hablar de prevención, ¿cierto? Nosotros no tenemos que esperar a que llegue la enfermedad para uno decir, ah, bueno, para esta enfermedad es esta la solución. Tenemos es que prevenir. Y si hablamos del sistema urinario, es a nivel de todo el sistema, vías urinarias altas, vías urinarias bajas. Si yo soy una persona
que quiere cuidar sus riñones, entonces tengo que consumir una adecuada cantidad de líquido, no debo en lo posible fumar, tengo que hacer ejercicio, mantener el peso, comer saludable. Si tengo antecedentes que en mi familia hay personas con enfermedad renal o hay personas con hipertensión arterial o con diabetes o con alguna enfermedad de los riñones, hacerse los chequeos para poder detectar a tiempo si existe alguna pérdida inicial de la función renal y hacer el tratamiento para evitar que ésta progrese. Entonces eso es fundamental con la parte de los riñones. Con la parte de las vías urinarias bajas, fundamental también la próstata. A veces uno se descuida y no se hace los exámenes de la próstata. ¿Qué sucede? Después de los 50 años es importantísimo visitar el urólogo, hacer examen de próstata, hacer ecografía, hacer un antígeno prostático específico, que eso me sirve para saber si está creciendo la próstata. En ocasiones, si yo he recibido pacientes que llegan con una falla renal irreversible y resulta que el problema era una próstata grande, ya que nunca se había hecho revisar y era algo que se hubiera podido evitar con un tratamiento adecuado, incluso sin cirugía, solamente con tratamiento, o si ya estaba muy grande, pues con la cirugía como tal para desobstruir la vía urinaria. O sea que el llamado es a la prevención, el llamado es a la prevención. Tomemos mucho líquido, no aguantemos las ganas de orinar. Eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, que a veces que porque uno está ocupado, que porque uno está en X o Y parte, entonces no, que yo me aguanto, que yo me espero y después llega a la casa reventándose. Eso hace que las bacterias crezcan allí en la orina. Cada momento en que usted se demora en ir al baño, está haciendo que esa orina se vuelva un caldo de cultivo para las bacterias. Y eso es lo que va a traer problemas de infecciones a repetición. Y las infecciones, cuando afectan los riñones, van matando y van destruyendo las unidades que yo les mostré allí y cada vez va quedando menos reserva. Y cuando llega la edad, cuando usted echa mano de las reservas, ya no hay. Entonces, eso es fundamental. Y ya para terminar, la recomendación es que consumamos Ganoderma. Vieron todos los beneficios que tiene el consumo de Ganoderma. No tengo que estar enfermo para tomar Ganoderma. Si yo quiero mantener mi estado de salud, quiero equilibrar, me quiero desintoxicar, consuma Ganoderma. Ganoderma tiene toda esa cantidad de sustancias que se encuentran allí y revisando yo la literatura, y revisando todos los videos que aparecen en internet, no existen contraindicaciones absolutas para Ganoderma, no hay una dosis tóxica, entonces es seguro consumirlo y son muchísimos los beneficios que uno tiene del consumo de Ganoderma. Entonces la invitación es, hagamos prevención, cuidémonos y tomémonos un café de Ganoderma. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por tremenda información que nos ha entregado el día de hoy. Nuevamente no nos quedan más sino palabras de agradecimiento por este espacio y esperamos muy pronto poder otra vez tener contacto con usted porque ha sido impresionante este espacio. Hoy hablamos de Ganoderma, próximamente vamos a hablar de Cordyceps y le agradecemos por su tiempo y por este espacio. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya para ir finalizando, nuestro doctor nos hablaba sobre los vehículos en los cuales nosotros podemos consumir el producto. No quiero cerrar esta sala sin antes recordárselos. Sabemos de que Ganoderma Lucidum lo podemos consumir a través del café clásico, del capuchino, del chocolate, de un cereal con espirulina o concentrado a través de las cápsulas de Ganoderma, Excellium o Cordyceps. Y también lo podemos hacer a través del consumo de productos del cuidado personal como es la crema dental y el jabón. Para mayor información de cada una de las personas que se conectaron a este espacio, por favor, contáctense con las personas que lo invitaron a lo mismo a este espacio y ellos van a poder informarle muy bien de qué manera pueden consumir los productos y prevenir, como nos lo ha recomendado el doctor Luis Fernando en esta noche. Y asimismo, informarles que este espacio va a quedar subido en el canal de Gano Vital a través de la plataforma de YouTube para aquellas personas que quieren nuevamente escucharlo o retroalimentarlo a aquellas personas que están dentro de su círculo social, que es supremamente importante. La información no es solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros amigos, y ayuda muchísimo transmitiéndoselo a través de estos videos. Muchísimas gracias a todos. Quiero darle nuevamente las gracias al doctor Moreno por participar desde los Estados Unidos y a cada una de las personas que han hecho que este espacio sea posible. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, 8:30 de la noche. Dios los bendiga y una feliz noche para todos.